Si estarías siendo perseguido por personas que te quieren matar, ¿qué harías? Seguramente te refugiarías en algún lugar seguro o pedirías ayuda a alguien. El Salmo 17, que es el salmo que vamos a analizar en el día de hoy, nos enseña a buscar refugio en Dios. El Salmo 17 es un salmo de oración y lo podemos dividir en 6 partes. En la primera sección, el salmista hace pedidos desesperados a Dios. Es la oración del justo. En los versículos del 3 al 5, el salmista habla de la pureza de su corazón frente a los ataques injustos que está recibiendo. Los versículos 6 al 9 son un pedido en el cual el salmista se dirige a Dios rogando que el Señor lo cuide y lo proteja. Los versículos 10 al 12 hablan de los enemigos y cómo ellos están al acecho para atacarlo. En los versículos 13 y 14 encontramos nuevamente un pedido para que el Señor se levante en contra de sus enemigos. Y finalmente, en el versículo 15, hay un voto de confianza en el cual el salmista confiesa y cree firmemente que, aún muerto, verá el rostro de Dios y estará satisfecho. Este salmo nos enseña a nosotros que en los momentos de desesperación es importante que nos acerquemos al Señor porque Él es nuestro refugio y quien finalmente nos va a dar la salvación. Vamos ahora a analizar cada una de las diferentes partes de este salmo. Los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: Oración de David. Oye, oh Yahvé, mi justo ruego, atiende mi clamor, da oídos a mi oración que no proviene de labios engañosos. De tu presencia proceda mi sentencia, que tus ojos vean lo que es justo. El título original de este salmo es Tepilá de David. Esta palabra significa o puede traducirse como oración y aparece en muy pocos salmos. Aparece este título solo en 2 salmos, en el Salmo 17 y en el Salmo 86. Este salmo fue escrito en tiempos en donde David escapaba de Saúl, como leemos en 1 Samuel capítulos 21 al 24. El salmo comienza con 3 pedidos bien puntuales y específicos. Oye, atiende mi clamor, da oídos a mi oración. Estas palabras expresan necesidad, urgencia y una plena confianza en Dios, porque el salmista busca ayuda y refugio en el Señor. El Salmo 102 comienza con palabras muy similares. Dice así: Salmo 102, versículos 1 y 2. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. En el versículo 2 el salmista pide que la sentencia ante su realidad no venga de un juicio o un juzgado humano, sino venga del tribunal divino. Por eso esta oración de David está formulada en forma de un alegato ante un tribunal. El salmista pide ser oído. Dice, oye, atiende, da oídos, como leemos en el versículo 1, y espera un veredicto favorable porque el tribunal al cual apela es justo. David no acude a un tribunal humano, sino divino. Solamente Dios es el verdadero juez justo capaz de juzgar a los hombres. Esto lo leemos en el Salmo 7:11. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Y frente al tribunal de Dios no vamos o no nos acercamos con nuestra propia justicia, sino acudimos en busca de la misericordia de Dios. Y allí tenemos nosotros un abogado que intercede por nosotros, el Señor Jesucristo. Así leemos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cristo coloca su justicia frente al Padre para que Dios no mire nuestros pecados, y aquel que confía y cree en el Señor sabe que delante del Padre tenemos un abogado que intercede y coloca su vida, su buen ejemplo en nuestro lugar. Y por eso podemos acercarnos con toda seguridad al trono de Dios buscando su salvación. El Señor, a través de esta oración de su siervo David, nos enseña a acercarnos a Él en los momentos en los cuales nosotros nos sentimos desesperados o pasando por grandes angustias.
Dios nos llama a buscar justicia no frente a los hombres, sino frente a su trono. Confiar en su justicia es confiar en su misericordia, confiar en nuestro intercesor que está delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y en nombre de Cristo tenemos también la promesa, como leemos en Juan 14, versículos 13 y 14, de recibir la respuesta favorable de Dios. Cristo dice que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, lo recibiremos. Si este video te está gustando, te invito a darle un me gusta y también a suscribirte a nuestro canal para seguir viendo contenido interesante. En los versículos 3 al 5, el salmista habla de la pureza de su corazón santificado. Los versículos dicen así: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y no has hallado nada. Mi boca no ha faltado en asuntos humanos. Con la palabra de tus labios me he guardado del camino de los violentos. Firmes están mis pasos en tus caminos, no han resbalado mis pies. En estos versículos hay dos referencias a pruebas. Has probado mi corazón, me has puesto a prueba. Además, el salmista aquí afirma que Dios lo visitó de noche. Esto no debe ser entendido en forma literal, sino una prueba repentina que Dios ha enviado sobre el salmista. Con esto aprendemos también que las pruebas son una parte fundamental y esencial en la vida de todo cristiano. El apóstol Pedro nos recuerda también esto en su epístola en 1 Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Allí leemos: Amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Esta porción también puede ser vista como una profecía acerca de la vida de Cristo, el Santo Perfecto, que con su boca nunca ha faltado, que siempre ha estado bajo la palabra y sus pies jamás han resbalado. En los versículos del 6 al 9 encontramos nuevamente súplicas y pedidos específicos del salmista a Dios. Yo te he invocado porque me responderás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, haz tus maravillosas misericordias. Tú que salvas con tu diestra a los que se refugian de los adversarios, guárdame como la pupila de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que me han cercado. Aquí el salmista nos conduce a pedir auxilio y ayuda en Dios con las siguientes palabras: Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, haz tus maravillosas misericordias. Y luego se presenta a Dios como el verdadero refugio del creyente, a través de las siguientes imágenes. Así como el párpado cubre al ojo, así como las aves protegen sus crías, así Dios guarda y protege a los suyos. Así como el párpado cubre la pupila del ojo para protegerla, y como las aves cubren a sus pichones bajo sus alas, así Dios guarda y protege a sus hijos. Estas son frases muy usuales dentro del libro de los Salmos, especialmente el de las aves cuidando de sus polluelos o sus pichones. En los siguientes salmos aparece la misma imagen haciendo referencia al cuidado de Dios a sus hijos. ¿Cómo te ataca el enemigo? ¿Qué enemigos puedes identificar en tu vida? Todo cristiano tiene enemigos y podríamos resumirlo en tres grupos. Por un lado, el diablo, nuestro enemigo que quiere nuestra condenación y nuestra destrucción. Por otro lado, el mundo, que con diferentes armas busca alejarnos de la fe, alejarnos y separarnos de Dios. Y finalmente nuestra naturaleza pecaminosa o nuestra carne, como lo llama la Biblia en algunas partes, busca que vayamos en contra de la buena voluntad de Dios. Pero frente a estos enemigos, Dios nos recuerda que nuestro refugio y nuestra protección están en Él. En los versículos del 10 al 12, el salmista describe cómo los enemigos le están acechando. Han cerrado su insensible corazón, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para derribarnos. Son como león que desea despedazar a su presa y como leoncillo que está en su escondite. David aquí hace referencia a aquellos enemigos que, impulsados por el odio que le tenía a Saúl,
buscaban su muerte. El lenguaje de esta parte es similar al Salmo 7, que fue escrito en el mismo contexto histórico. Y también esta imagen de los enemigos, buscando devorarlos como un león, es muy usual dentro del libro de los Salmos. Esta imagen aparece en 3 salmos diferentes, el Salmo 7, el Salmo 10 y el Salmo 22. Y también dentro del contexto de la Biblia aparece en 1 Pedro 5:8, hablando o haciendo referencia al diablo como nuestro enemigo. Los versículos 13 y 14 son un nuevo pedido del salmista de que Dios se levante a defenderlo. Dicen así: «Levántate, oh Yahvé, sal a su encuentro y derrótalos. Libra mi alma de los malvados con tu espada. Con tu mano, Yahvé, sálvame de estos mortales, de los hombres mundanos cuya herencia la tienen en esta vida. Con tus tesoros le has llenado el vientre. Sus hijos han tenido abundancia y hasta ha sobrado para sus descendientes». Aquí tenemos esta súplica o este pedido puntual, levántate, que también es muy común dentro del libro de los Salmos. Aparece en el Salmo 7, el Salmo 9, el Salmo 10, el Salmo 44, 74, 82 y 132. Y esta es una imagen muy usual dentro de la narrativa de toda la Escritura, porque Dios constantemente se levanta frente al ataque de los enemigos a defender a su pueblo, para que su pueblo no sea exterminado o sus hijos no sufran daño. Y debemos tener presente también que Dios levantó un poderoso Salvador, lo levantó de entre los muertos, y así también promete levantarnos a nosotros. Y así también promete levantarse en el día final y vencer finalmente a la muerte, y nos levantará a nosotros de la muerte. Así lo enseña 1 Corintios capítulo 15 versículos 25 y 26. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Por nuestras propias fuerzas nosotros estamos perdidos, pero debemos dar gracias a Dios que ha levantado un poderoso Salvador para librarnos de nuestros enemigos. Y así también Él nos levantará de los muertos para que finalmente podamos nosotros contemplar su rostro. Y de esto es lo que habla el último versículo, el versículo 15, que dice así: «En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro, estaré satisfecho cuando despierte a tu presencia». La palabra justicia que aparece aquí, que en el hebreo significa tzedekah, también puede traducirse como salvación. Entonces, esta primer línea del último versículo podía leerse: «En cuanto a mí, en salvación contemplaré tu rostro». De esta manera adquiere sentido también el paralelismo con la última línea del Salmo, que habla de estar en la presencia del Señor. La última línea del Salmo dice: «Estaré satisfecho cuando despierte a tu presencia». El final de este Salmo es similar al Salmo anterior, al Salmo 16. Habla de la eternidad, de estar en la presencia de Dios. También en el libro de Job vemos el anhelo del autor de estar frente a la presencia de Dios. En Job capítulo 19, 25 al 27 leemos lo siguiente: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí». También el Nuevo Testamento nos da la seguridad de que seremos como nuestro Señor resucitado, y que en la eternidad podremos ver a Dios tal como Él es. Esto lo leemos en 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Allí dice: «Escrito está: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». Podemos concluir que este salmo es una oración de un verdadero creyente que vive bajo la palabra de Dios. Se nos enseña a pedir por la protección de Dios frente a nuestros enemigos y el cuidado de nuestro cuerpo y alma. Este salmo nos da la seguridad de que Dios oirá nuestras oraciones y que finalmente nos llevará junto a su presencia en la eternidad. Que el Señor te guarde y te bendiga.